Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Amén, amén. Y hoy sí que tenemos un trozo precioso que aparece en el Evangelio según San Lucas capítulo 24, del versículo 36 al 49. Amén. Leámoslo, hermano Mauricio. Dice la Escritura, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hay un mensaje muy importante en este párrafo. Yo dividiría el párrafo por lo menos en 3 puntos, ¿sí? Que me parecen muy importantes. El primero, la manera como Jesús le deja claro a los discípulos que ha resucitado. Amén. Amén, gloria a Dios. Creo que es como una de las partes más importantes, porque usted observa que como ellos aún no creían, Amén. Ahí lo cierto, dice clarito. Sí, textualmente dice, entonces ¿qué hace él? Se les aparece. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas de la resurrección, sí, porque ya se dieron cuenta que Pedro, que bueno, sin embargo hay cierta incertidumbre. Sí. Pues él se les aparece y da una enseñanza que no solamente desde mi visión, mi pequeño conocimiento, dejaba por sentado que donde está él debe de haber paz. Amén. Amén. Príncipe de paz, Amén, amén. ¿Cierto? decía Isaías. Sí, porque una vez que él aparece en el escenario, les dice, paz a vosotros. Amén, gloria a Dios. Algo así como, si lo contextualizásemos, no puede estar alguien en una condición de incertidumbre, de inseguridad, en cualquier aspecto de la vida, incluyendo lo del futuro, la eternidad, si Dios está ahí. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque pues al final de todo, Él ya había dicho alguna vez, la paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz que gobierne vuestros corazones, dice el escritor consagrado. El Dios de paz, dice Amén. Pablo. Amén, gloria a Dios. Los discípulos tenían pues un diálogo muy importante acerca de lo que había pasado. Cuando los amigos de Emaús van y les hacen saber, pues ellos igualmente dicen, venga, esto como que sí es de verdad. Sí. Pero hay de alguna manera incertidumbre y Dios, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, comienza la obra y la termina.
Amén. La mejor manera de persuadirlos de que la resurrección de Jesús era una realidad era precisamente esto, hacerse presente mientras ellos estaban hablando. Entonces, espantados, dice, y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Imagínense. Sí, estaban muy confundidos. totalmente Claro, a pesar de que ya había llegado mensajes de aquí, de allá y de allá, y sin embargo ahora que se aparece el actor principal, que les dice, paz a vosotros, entran como en una crisis. Un choque es. Claro, muy, muy complejo. Sí. Y él, pues, de una vez les disipa las dudas. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Algo que es bien valioso, como mientras los discípulos piensan que es un fantasma, Sí. que es un espíritu. Ellos piensan, no lo han exteriorizado. Jesús ya lo sabe. Ya lo sabía, sí, señor. Tremendo, ¿no? Y es que uno tiene que mirar aquí, en estos versículos que Carlos lleva paso a paso, uno lo que puede mirar es, el creer no es algo fácil. Fíjese que ellos habían compartido con el Señor, habían estado en todo el escenario, ya habían recibido noticias de resurrección, etcétera, etcétera, y aquí se hallaban en la dificultad primaria de todo ser humano, diría yo, lo que es creer. Porque los escenarios para creer, hermano, es la sumatoria de cosas que Dios hará para certificar que lo que Él dice es cierto. Y aquí Jesús estaba mirando la manera de certificar para que ellos de verdad pudiesen creer. Porque es que, ¿y qué es en verdad ese escenario primario de creer? Es cuando de verdad se conjugan todos los sentidos y usted puede certificar lo que cree porque lo está viendo y porque se hace vivencia presente en todo el escenario que usted está participando. Entonces aquí miramos que el creer no será fácil, hermano Carlos. Pues imagínese que ese creer en sí es la fe, ¿no? Amén, gloria a Dios. La Sí, así es. certeza de lo que se espera, Sí. la convicción de lo que no se ve. Y lo estaban viendo porque ya estaba predicado por él mismo. Pero Por el claro, mismo Jesús. Amén, claro. gloria a Dios. No, y Jesús había dado pruebas Amén, gloria a Dios. de quién es Además. Vea, en el programa pasado, hablando aquí con el hermano Mauricio en el estudio de la palabra, estuvimos generando conciencia acerca de que Jesús operó en todos los reinos. Amén. Amén. ¿Cierto? Como dijo usted, reino animal, reino Eso. vegetal, reino, Espiritual, mejor dicho, reino espiritual, mineral. todos. En todos, o sea, Jesús Amén, gloria a Dios. probó con lujo de detalles que Él era el que el pueblo estaba esperando. Sin embargo, ellos no quisieron creer. Estaban a frente del Los rey. discípulos que le seguían, pues ya aquí lo hemos dicho hasta la saciedad, nunca lo siguieron como el Salvador, como el Dios, sino como el gran caudillo político. Sí, la esperanza humana. La visión de ellos Sí. era muy superficial, muy material. Habían razones, porque también hay veces que uno pues hace juicios, ¿no? Pero ¿cómo puede uno entender que Jesús es el Cristo si aún estaba velado para ellos Sí. la revelación de la Amén. persona de Jesús? Mm. ¿Qué es lo que vamos a ver Sí, enseguida? señor. Oh, señor. Sí. ¿Ya? Entonces, es muy interesante observar cómo Jesús, después de la resurrección, va sentando un precedente acerca de lo que Él les había dicho y que ahorita pues se estaba cumpliendo. Bien. Entre ellas hay una cosa muy importante y es la omnisciencia, Amén. la omnipresencia, ¿cierto? La presciencia, Eso es- que es el conocimiento anticipado. Amén. Amén, amén. ¿Ya? Jesús no necesita que el hombre le exteriorice lo que piensa. Él lo sabe antes de. Amén. Amén, gloria a Dios. Imagínense que ellos están pensando y Jesús les dice, venga, ¿y ustedes qué piensan así? Sí, claro. Y es el punto de partida
para dejarles claro, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. No soy ningún fantasma, como ustedes están pensando. Y es que aquí comenzamos a hilar fino porque es muy importante que los oyentes y nosotros podamos sacarle el mayor provecho a la porción bíblica que tenemos. Porque en esta resurrección nosotros debemos comprender varias cosas, y esta de que el Señor está aquí señalando, porque es palabra de Dios salida de sus labios, de su expresión, es que en esa resurrección, en ese cuerpo glorificado, no se borraron las marcas verdaderas en las que Él iba a certificar quién era Él y qué era lo que iba a hacer. Y a mí me causa impresión eso, hermano, porque en esas marcas que habla Él, que las designa, que las señala, que las muestra, pues está todo un escenario, hermano Carlos, de una certificación tan perfecta para no dejar ningún manto de duda. Supongamos por un solo instante, que esas marcas no hubiesen estado o no hubiesen sido parte de la resurrección, hubiesen sido borradas, por poner un ejemplo. No, pues, Entonces se podía dejar espacio a cualquier duda. manto de duda. Al manto de duda. Pero a mí me causa impresión cómo el Señor en esa certificación de su resurrección no omite ningún detalle que nosotros, los que somos humanos sin la bendición de Dios, por naturaleza nos oponemos a creer. Pero ahí estaba todo para poder certificar lo que Él iba a decir. Amén, En gloria a otras Dios. palabras, no hay manera de negar la resurrección. Amén. Las pruebas que da Jesús No, pues, son más que suficientes como para que el más incrédulo Sí, Señor. crea. amén. Entre ellos Tomás. Uf. Porque este pasaje está directamente relacionado en los otros evangelios con Tomás, Mm. que decía solamente si meto Sí. mi mano en Sí, su señor. costado, Así voy es. a creer. Y Jesús aquí le está diciendo, venga, Sí. esto es de verdad. ¿Qué es? Yo mismo soy. Y les da una enseñanza que yo creo que a Dios no lo toma nada por sorpresa. Yo creo que estas enseñanzas trascienden a hoy y después de hoy. Mirad y ved que yo mismo soy. Amén, gloria a Dios. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso Ni como hueso. vosotros veis que yo tengo. Y todo esto está profetizado en Zacarías 12, 13 y 14. Claro. Amén. Y algo muy importante que pues quiero hacer énfasis es no con el ánimo de atacar, porque pues aquí no se trata de No, eso, Amén. para nada. sino de compartir un pensamiento bíblico. Amén. La Amén. verdad bíblica Sí, que la se está verdad viendo bíblica. acá. Es muy común escuchar hoy a muchas personas pues que piensan diferente a nosotros y que además Sí. tienen derecho oírles hablar de las personas en la deidad. Ah, sí. Sí. Sí, señor. Y resulta que cuando uno mira la Biblia, la única persona de Dios es Jesús. Amén. Así es. Porque Imagen. la naturaleza de Dios no es persona. Amén. Es correcto. Según Juan capítulo 4, la naturaleza de Dios es Ese es espíritu. Dios es Es espíritu. espíritu. Amén. Esa es su naturaleza. Gloria a Dios. Amén, amén. Así es. Entonces, Jesús da por sentado aquí algo muy importante. Y es que Él es la única persona de Dios, de las cuales ustedes van a leer en más de una parte de las Escrituras, comenzando por ejemplo con lo que dice San Mateo 1:23. Dará a luz un Luz, hijo un hijo. y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Amén. Gloria a Dios Dios. con nosotros. Amén. Lo que Pablo escribe en la carta a los romanos, ¿no? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, Cristo. el cual Amén. es Dios, Gloria a Dios. Así es. todas las cosas. Amén. De lo que Juan habló, todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne, Carne. ese es el Amén. espíritu del De anticristo. Cristo. Gloria a Dios. Lo que Pablo le escribe a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. en carne. Y fue Dios. Lo que escribe el escritor consagrado a los hebreos, a la iglesia dispersa, cuando dice, Jesús
es la parte visible de la sustancia, de la Amén, esencia gloria a Dios. de Dios. Gloria a Dios. Sustancia y naturaleza. La Vulgata Latina lo define de una manera más fácil de que la gente entienda. Jesús es el retrato vivo de Dios. Así es. Amén. Jesús Así es el retrato vivo de Dios. Entonces, ¿por qué hago todo este argumento? Bueno, lo hago porque el texto me da pie Amén. para decirle a la gente Así es. que en la deidad no hay personas, porque la única persona de Dios es Jesús. Amén. Eso estaba profetizado en Isaías Oh, capítulo sí. 9, Amén. el verso 6. Y Jesús mismo dice algo que es muy trascendental aquí. Venid y ved que yo mismo soy. Amén. Uy, Tal vez la gente no alcance a entender ni a medir la dimensión de ese yo soy. Éxodo Es decir, 3, 14, 15. Todos los seres humanos partimos de un principio y por eso nos afecta el tiempo, el espacio y la materia. A Dios no, porque Él Es. antes de todo es. Él es. Sí. Antes de todo es. Simplemente. Es uno de sus atributos, la simplicidad de Dios. Simplemente es Dios. Ah, sí. Usted puede decir, hablar, cuestionar, criticar, lo que usted quiera. Pero Él simplemente es Amén, Dios. gloria a Dios. No dejará de ser. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. Yo soy. Amén. Sí, yo soy que aparece desde el Antiguo Testamento. Amén. Y Sí, así que es. se destaca en el Nuevo Testamento y de una manera muy particular o especial en el Evangelio de Juan. Ustedes van a Amén. encontrar en el Evangelio Uf, de Juan, el Evangelio de Juan yo es- soy el pan, yo soy la luz. Amén, yo soy gloria a la Dios. resurrección. Antes que Abraham fuese, yo soy. Si no creéis que yo soy. Sí. O sea, es una manera de él decir el que existo por sí mismo. Amén. Esa es la definición. El que no necesita Amén. La vida misma manifestada. Él es. Él está diciendo, desen cuenta que yo mismo soy. Desen cuenta que un Amén. espíritu no tiene carne ni huesos. Mostrándoles con ello que el que estuvo en esas grandes campañas evangelizadoras no era diferente al que estaba ahí con ellos, del cual hasta ese momento ellos todavía seguían diciendo, pero sí será que resucitó. Y es que en ese manejo, porque fíjese que aquí sí se abre una puerta impresionante en esa conjugación de espíritu y materia. Porque lo vemos como materia, ¿sí? Traspasando y apareciendo prácticamente de la nada en medio de los discípulos, Estando con la puerta cerrada. estando con la puerta cerrada. Entonces, ese La es... omnipresencia de Dios mismo. Sí, pero fíjese algo interesante, hermano Gilberto y toda la audiencia, cómo en esa resurrección nosotros vemos la conjugación de una deidad única Claro. que atraviesa, ¿sí?, en su materia, que se hace presente, pero para que no quede ningún malto de duda, y a mí sí que me gusta esta parte, el Señor mismo, yo creo que todo ese asombro lo estaba leyendo, la Biblia le dice que él sabía lo que estaban pensando, que estaban ahí atónitos, pero entonces para poder mirar esta dualidad de materias, permítame decir eso para no confundir a nadie, que primero pasa, después dice, oiga, ¿tened algo de comer? Ese de comer no era simplemente Sí. porque tenía hambre, ese de comer simplemente era porque quedó inmortalizado que este Jesucristo que resucitó, tomó alimento para certificar claramente delante de ellos que de verdad había resucitado. No, pero es que mire lo que les dice. Y como todavía ellos de gozo no lo creían. Uf. Y estaban maravillados, asombrados. Les dijo, ¿tenéis algo? ¿Tenéis aquí algo de comer? O sea, Imagínense. ustedes todavía dudan. Vengan en cuenta que yo como Deme alguito. aquí. Es que es Como una... dice el hermano Mauricio, para hacerles saber de que no era una visión, no era un sueño, Correcto. es una Amén. realidad. Así No sé es. si a ustedes les habrá sucedido que
vienen cosas y las exteriorizan y el que está cerca de usted le dice, usted es como soñando. Sí, sí. ¿Cierto? Sí, O sea, es como algo imposible, usted es como soñando. sí. Bueno, parece que los discípulos estaban como en ese éxtasis. Sí, correcto. Entonces en le el dice, gozo. no, venga, Amén. venga, tienen algo de comer. Yo quiero probarles de que comió pan y pez allá Sí. con ustedes. Soy el mismo. Es que Aquí estoy. A mí me apasiona eso porque Jesús no deja nada a medias. Amén. Amén, amén. Jesús no deja nada a medias. De ahí la importancia de lo que Pedro escribe en su capítulo 5 de su carta. Crezcan en la gracia y en el conocimiento. En el conocimiento Jesús de es Dios. mucho más Amén. que 5 letras. Sí, señor. Sí, Señor. Jesús es mucho más que un mensaje transmitido de generación a generación. Sí. Ujú. Jesús es mucho más que un cuento de hadas. Sí. Él es Dios. Amén, gloria a Dios. Él es Dios. Él es la resurrección y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sigue diciendo aquí, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y entonces les recuerda. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, En los en los profetas profetas. y en los salmos. Y en los salmos. Yo quiero certificarles, dice Jesús, que todo lo que se escribió de mí hoy, ustedes lo están viendo cumplido. Buah. Amén, gloria a Dios. Por eso es que la presencia de Jesús, estaba mirando yo que hay pruebas arqueológicas, ahí donde uno dice, venga, la gente habla por hablar, ¿verdad? Porque hay corrientes de pensamientos que buscan, pues, echar a perder lo que el cristianismo ha creído acerca de la persona de Jesús, Sí, con argumentos baratos. lastimosamente es Diciendo así. Pues que Jesús simplemente es una persona de la mitología, una figura mitológica, pero que nada tiene que ver. Cuando la arqueología ha descubierto que realmente Amén. Jesús existió, que hay unos testimonios claros como los que aparecen en las Escrituras, que no se pueden echar a perder por el egoísmo de alguien que quiere hacerse pasar por más importante que el mismo actor y autor Amén. Actor y de las autor de Escrituras. ¿Ya? Y por eso es que él les dice, vea, era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y se lo dice a quién? A gente que conoce la ley de Moisés, Sí, los profetas Y los salmos. y los salmos. Pero que una cosa es yo saber que existen y saber fragmentos a entender esa realidad amén, gloria a Dios, así es. por revelación. Porque es que ahí es donde está lo importante en el verso 45. Amén. Entonces, Uf. Les abrió el entendimiento. Uf, sí, Señor, para que amén. comprendieran las sagradas. Gloria a Dios. Hasta ese momento, los que estuvieron con Jesús no sabían lo que la Biblia decía de Jesús. Y es que, Aunque ellos leían del Cristo del Mesías, amén. No entendí. no alcanzaban a entender que Jesús era Él. Así es, no entendían. Y hay unas enseñanzas en los evangelios. A mí me apasiona, por ejemplo, San Juan capítulo 8. Sí, es- Dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él. En él. O sea, que eran ¿qué? Incrédulos. No, creyentes. No, por eso, que habían creído. Claro, ya eran creyentes. Creyentes. Dijo Jesús a los discípulos que han creído en él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cómo creían en Jesús? Observe la reacción. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? Sí, ¿Qué pasaba entonces? Si habían creído en Jesús y tienen esa reacción. Bueno, que ellos habían creído en Jesús no como el Dios manifestado, es correcto. no Sí, como así el es. Salvador del alma, sino como el gran caudillo político.
que es lo que aquí uno encuentra, porque ahí es donde uno establece esa diferencia de la cual hemos hablado aquí, que una cosa es el hombre que dice que cree en Dios por tradición, al hombre que puede testificar que cree en Dios por convicción. Amén. Una cosa es que a mí me cuenten la historia de un Dios. Sí. Otra cosa es que yo sea testigo de esa realidad. Amén, amén. Y vivirla. Por eso, que sea testigo. Amén, gloria a Dios. Que es lo que necesitamos hoy. Sí. Que la gente, aparte de decir, Dios existe, yo he oído hablar, Sí. que es muy común. Yo vi, a mí me contaron, a mí me dijeron. No, aquí lo importante es que yo pueda decir, yo soy testigo. Amén. Hasta este momento, los discípulos no sabían quién era Jesús. Y es que es importante cómo el Señor nuevamente toma las Escrituras, porque aquí hay que relacionar dos cosas importantes: el conocimiento pleno y el seguimiento por ese conocimiento que le hacían. Me explico. Toda la gente estaba mirando al Señor Jesús y lo estaba comparando con lo que sabían, o sea, la ley, con lo que conocían los salmos y con lo que sabían de los profetas, pero todavía no estaban convencidos de que eso que la ley decía estaba representándose en él. Y aquí miramos que ese binomio perfecto de lo que es el conocimiento de las Escrituras, pero con la intervención divina de Jesús, les dice, mire, todo lo que ustedes sabían, relaciónenlo únicamente con quien les está hablando, con quien se les apareció y con quien ha resucitado. Yo soy el cumplimiento. Yo soy el cumplimiento. Relaciónenlo. Palabra viva. O sea, uno mira que la gente tiene conocimiento, pero no es capaz de relacionarlo con nada. Usted, como prueba de eso, pues tiene que la Biblia es el libro más leído en el mundo. Sí, gloria Amén. a Dios, sí. Más leído. Palabra. Impresionante. Sí. ¿Y por qué no hay un cambio de vida en la gente? Es la pregunta. Pero es lo que dice usted, mi pastor, es que no es solo letra, sino entrar en una comunión con Dios para entender las Escrituras y que se les abra el entendimiento. Si no hay esa comunión, si no hay esa relación con Dios, se queda en solo conocimiento. Ahora, No más. claro, ahora hay algo que también vale la pena detenernos. Y es, una cosa es Jesús antes de Sí, la Señor. resurrección para ellos. Amén. Otra cosa es Jesús después de la Después de resurrección. la resurrección. Una cosa es el contexto para los discípulos, otra cosa es para nosotros. Para Amén. nosotros, sí. Porque ellos iban paso a paso, Sí. pero ya nosotros lo tenemos todo. No tenían la Biblia. Y es que, Es muy importante Sí. que los cristianos de hoy tengan en cuenta que, pues no sé si me van a interpretar mal, van a decir que soy hereje, yo qué sé. Pero voy a decir una de esas locuras. Del que a anonimato veces al yo digo. desprestigio, como Sí, dice sí. mi pastor Darwin y el hermano Mauricio. Sí, creo que nosotros somos más bienaventurados que los mismos apóstoles, y es, porque ellos no tuvieron la revelación Sí. en el caminar con Jesús. Ellos vinieron a tener la revelación después de la resurrección de Jesús. Sí. Amén. Así es. Porque mire lo que el texto dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las las Escrituras. Escrituras. ¿Qué me dice eso a mí? Bueno, eso me dice que hasta ese momento los discípulos no sabían realmente quién era Jesús. Amén. No tenían esa. Conocían la ley de Moisés, los profetas y los salmos, pero no entendían que Jesús era la persona, Amén. el cumplimiento de la ley. Sí, ellos tenían un velo desde Isaías 6. Claro. Entonces aquí hay algo bien valioso. ¿Cómo que sí? ¿Qué es lo valioso que hay aquí? Que a partir de este texto se divide la historia de los discípulos en dos partes. Una antes Oh, sí. y la otra un después. Entonces por eso es que a mí me apasiona la escritura, detenerme a leerla y a mirarla. ¿Por qué razón? Bueno, porque uno mira a los discípulos antes de que Él les abre el entendimiento, cometiendo locuras. Amén. Sí, señor. ¿Cierto? Sí. Y Tomás no diciéndolas. cree, Y Pedro le da diciéndolas, machete sí. al Sí, prójimo, y diciéndolas. niega a Jesús, Juan y Santiago quieren acabar con los samaritanos. Ah, sí. Mejor dicho, un descontrol en todos estos santos apóstoles, que pues perdonen lo que voy a decir,
deja mucho que desear Sí. en su comportamiento, Amén. hasta el momento que Jesús les abre el entendimiento. Entonces, por eso es que uno mira a los apóstoles actuar de manera diferente antes de que Él les abra las Escrituras. Sí. ¿Cierto? Amén. Amén, así A es. su actuar después que Él les abre el entendimiento. Amén. Amén. Porque es que el mismo Pedro, Mm. que niega a Jesús, que se acobarde en el patio, Amén. es el mismo Pedro que el día de Pentecostés se llena de valor y no importa desafiar a las multitudes para decirles, venga, no se equivoquen, este es el que ustedes crucificaron, Amén. Sí, Señor. este es, o sea, ya no tiene miedo. Sí. Amén. ¿Por qué Pedro ya no tiene miedo el día de Pentecostés? Bueno, porque ya Dios les había abierto ¿qué? El O sea, entendimiento. ya sabían que lo que él estaba predicando, Pedro sabía que lo que ya iba a predicar, pues no era otra cosa diferente al cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Por eso es tan importante, y aprovecho la ocasión para decirle a toda la audiencia que a veces le hacen preguntas a uno aquí. No sé si ustedes la habrán escuchado. Por supuesto. ¿Uno sin el Espíritu Santo puede ser salvo? La respuesta es no. No, para nada. Si Jesús hubiese venido antes del Pentecostés, los discípulos no se hubieran salvado. Sí. Así de simple. Amén. Amén. Porque ellos vienen a entender después que Él sopla en ellos espíritu, Exactamente. les abre el entendimiento y tienen la vivencia, Amén. Juan 20:22 está ese versículo. la experiencia. Sopla Claro. y reciben el Espíritu Santo. Y la llenura es en Hechos 2. Entonces, cuando uno mira eso, se da cuenta de que sin el Espíritu Santo en la iglesia no hay nada. Amén, gloria. Nada, nada. Hay Así es. muchos movimientos Así es. llamados cristianos a quienes admiramos por su trabajo y además respetamos. Pero no basta con llamarse en cristianos. Sí. Basta con que Dios abra el entendimiento para que la persona entienda la Escritura. Y una vez que entiende la Escritura, pues va a tener la capacidad de ¿qué? Así De es. creer como dice la Escritura. Amén, gloria a Dios. Y así una vez es. que la persona cree como dice la Escritura, Amén. ¿qué pasa? Se vuelve un discípulo, un discípulo. hijo de Dios. Juan capítulo 7 dice, multiplicador de Hijo de Dios. verdad. el que cree en mí, como dice, Eso. de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que Amén. había de recibir los que creyesen en Él. Nadie puede creer en Jesús si no entiende las Escrituras. Así es. Amén. Todos tienen ¿Está que claro? pasar por Sí. Jesús. Entonces, aquí necesitamos que la gente comprenda que uno de los pasos más importantes que el individuo tiene para alcanzar a conocer el Dios que le salva es entendiendo las Escrituras. Amén. Hay un es. testimonio muy importante. Yo lo viví, yo. No es que me contaron, no, yo lo viví. Nosotros estamos predicando el Evangelio en un pueblito y hay una persecución muy grande contra nosotros, contra los cristianos. Hubo muertos, hermanos, a quienes asesinaron y el pueblo hizo fiesta. Recuerdo que a mí me llevaron a la cárcel, me llevaron ante el sacerdote para que el sacerdote dijera qué podían hacer con nosotros. El sacerdote dijo que nos dieran destierro del pueblo y nos dieron destierro del pueblo. No podíamos volver a salir al pueblo. Gente que se tiró a las calles con cuchillos, con machetes, con palos, con piedras, en contra nuestra. Una zona completa. Total. Una persecución. Fue un tiempo donde uno se bajaba del jeep, del campero, y lo estaban esperando con
peinilla en mano para darnos plan. Fue un tiempo bien complejo en esa región del país. Y bueno, nosotros, a pesar de que nos prohibieron, nosotros seguíamos predicando el evangelio. Pero un día, uno de esos hombres enemigos que se confabuló con la turba en contra de nosotros, llegó del trabajo, cogió la Biblia y comenzó a leer la Biblia. Pues el tiempo se le fue. Pasó el tiempo y él leyendo la Biblia. Y le dan las 5 de la mañana leyendo la Biblia. Un tipo enemigo del evangelio. Voy a ver qué es lo que creen esos protestantes. Se puso a leer la Biblia, hermano. A las 5 de la mañana la Biblia se le incendió en las manos. O sea, él tiene una visión de que la Biblia se le prende en las manos, una llamarada. Y él se desubicó. Estaba en ropa interior. En mi tierra se dicen calzoncillos. Sí. A él se le olvidó ponerse ropa. Salió a las calles a decirle a la gente que el mundo se iba a acabar, que lo que la Biblia decía era verdad, que Cristo venía pronto. Lo que no hicimos nosotros, lo hizo Dios en una noche, solo con él. A nosotros no nos quiso oír nadie, nos perseguían. Pero a él lo escuchó el cura, el profesor, la señora de casa y en calzoncillos. Vaya hoy y mire la señora iglesia que hay allá. Gloria a Dios. Entonces uno sí se da cuenta que cuando Dios le abre el entendimiento a la persona, Amén. leyendo la Escritura, por eso es que aquí siempre vivimos es. diciendo, hay que volver a la palabra. Amén. Porque la palabra por sí tiene esencia. Vida. Y en la medida que las personas la lean con todo el sentido y en plena certidumbre, Amén. hermano, Dios tiene un mensaje claro. Eso como para que ustedes entiendan. El por qué una persona cambia de la noche a la mañana. Amén. Esta semana vino una niña a la iglesia a la cual yo bauticé. Ella llegó, por ejemplo, este domingo a la iglesia. Llegó como suelen llegar todas o las mujeres más vanidosas a una reunión cristiana. ¿Sí? Maquillaje, vestimenta, en fin. Pero Dios, en el desarrollo de la enseñanza, trató con ella. Amén. Bueno, termina el culto y ella se ha ido. A los 8 días volvió, pero yo ya no la conocí. Era totalmente diferente. A tal estado que a ella le tocó identificarse. No hubo que decirle que cambiara su vestimenta. No hubo que decirle que dejara el maquillaje. No hubo que decirle que cambiara ciertas cosas en su vida. Dios la cambió. La transformó. Esto es un Amén, mensaje gloria a importante Dios. para Sí, los que Señor. evangelizamos, Amén. los que predicamos, que queremos cambiar la parte externa del individuo. Cuando lo que uno debe preocuparse es porque Dios lo cambia adentro. Amén. Si Dios cambia adentro por la revelación de su palabra al individuo, entonces no habrá No hay problema. que hacer otra cosa diferente. Sí. Y ahí es donde viene esa discusión. ¿Por qué el pastor permite que la gente venga, viva, actúe? ¿Por qué no hace algo? No, es que el pastor no está puesto para transformar la gente. No. El pastor está puesto para predicar el mensaje Y el mensaje es el y el mensaje es el que transforma a la Amén, gente. gloria a Amén, Dios. amén. El Espíritu de Por Dios. eso es que ninguno de los que predican la palabra deben de llevarse en atribuciones
por los resultados que se da en la vida Así de los es. individuos. No. Así es. Oye, y eso sí que lo entendió bien Pablo, ¿lo recuerdas? Perfectamente. Yo sembré, Apolo regó. Apolo regó. El crecimiento. Pero el crecimiento, la transformación, la conversión, Es de Dios. la visión de los individuos, Es de Dios. el giro que han dado, Amén, gloria es a el Dios. resultado de la carpintería del hombre como humano, sino más bien del que a través de la palabra Logra llevar. produce esos efectos. Amén, amén. Amén. Gloria. Por eso en mi oración a Dios, cuando me ha correspondido presentar a alguien como el predicador, yo siempre le digo a Dios, úsalo Amén. Así y es. háblame. Amén. Así es. Así es. Porque es de la única manera que los mortales podemos ser edificados para vida eterna. Amén. Si Dios a través de su palabra nos revela quién es Él, nos hace saber quién es Él. Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y usted mira que esto es una realidad tan hermosa porque, déjeme ir un poquito más adelante, en el primer mensaje de Pedro pues vemos que el hombre hace un recuento perfecto en ese sermón que él la manejó perfectamente, precisamente de ya tener todo un conocimiento y relacionarlo con Jesucristo, y ese fue su mensaje, ¿sí? La relación que hizo perfectamente de lo que era la persona de Jesús relacionado con lo que era la profecía. con los salmos. Porque sí. recuerde que ese primer sermón, la introducción del sermón es simple. Estos no están borrachos como ustedes dicen. Son las 9 de la mañana. Sí. Sí. Lo que pasa es que se ha cumplido la profecía de Joel. Amén. Y a partir de ahí No, es que comenzó a predicarles el evangelio y los llevó hasta Jesús. Sepa pues ciertísimamente Sí. toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. entonces fíjese esa relación. Ellos compungidos de corazón se acercaron a Pedro y le dicen, ¿y entonces ahora qué hacemos? O sea, el mensaje fue tan contundente que los que estaban les dijeron, "No, nosotros somos los causantes de la muerte de Jesús". Amén. Gloria a Entonces Dios. Pedro les dice, arrepiéntase, bautícese Amén. en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y sean llenos del Espíritu Santo. Y les dice, porque es que para ustedes es la promesa, para vuestros hijos, Sí. para los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Y con esta y otras palabras les enseñaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Amén. Así que los que creyeron aquel día fueron más de 3,000 Amén. personas. El resultado de un mensaje de un hombre que 50 días antes estaba muriéndose de miedo Sí. en el patio, Así es. negando a Jesús y siendo inclusive violento con el pobre Malco, que solo cumplía órdenes. Y le baja la. No, es apasionante. Es que, ¿Cómo cambia Pedro de un momento a otro? amén. Claro, es que ahora Pedro ya entiende que el Cristo que está predicando Amén. era el que estuvo con él. Oiga, qué bonitas frases, hermano Carlos. Sí, Entender el Cristo que usted está predicando, ¿sí? Sí, sí. Claro, Que es, mejor dicho, una relación tan directa y tan hermosa, porque hay gente que habla de lo que no ha vivido, de lo que no sabe y de lo que no entiende, y le parece gracioso tomar la escritura para desdibujarla. Pero qué bueno poder hablar de este Cristo cuando Él nos abrió el entendimiento. O sea, relacionar toda la deidad, la una divinidad, maravilla. Amén. con esta, Así es. con toda la Biblia. Cuando una persona conoce la escritura y aparte de eso la entiende, difícilmente se apartará del camino. Amén. Cuando una persona conoce las Sagradas Escrituras y las entiende, está dispuesto a ir a ofrendar la vida Sí, señor. Amén. por el inspirador de las Escrituras. Amén. Gloria a Dios, así es. Nosotros necesitamos que el cristiano de hoy deje de creer como... Ayer alguien me escribió por la red que yo atiendo gente. Sí, lo sabemos. Yo no es que vengo Lo a un sabemos. programa Sí. o estoy en el culto y predico en el culto y ya. No, yo atiendo gente todos los días. 24/7.
Sí, señor, y de toda parte. Sí, así Sale es. me ha escrito. Pastor, ¿es verdad lo que la gente dice con relación a lo que contradicen relacionado a lo que está escrito en la Biblia? ¿Cuál fue mi respuesta? Usted tiene dos opciones. ¿Cree como dice la gente? ¿O cree como dice la Escritura? Así es. ¿Y cómo dice la Escritura? Entonces, que sea la ocasión. Yo quisiera. Hay un cantante por ahí que me impresiona. Él dice, si yo pudiera inyectar el Evangelio. Amén. Yo me uno a eso. Yo quisiera como meterme en la mente de aquellas personitas que todavía cuestionan la veracidad de las Escrituras y le dan prelación a los argumentos de la gente. Del mundo. No, es que un predicador dijo. No, es que un pastor dijo. No, es que yo leí en la internet. No, es que... Pero por Dios, Sí. dejen de creer cosas que no tienen asidero en la Biblia. Amén. Crean como dice la Escritura. Así es. No, que Jehová es una mujer. Y la gente está diciendo eso. Sí, señor. Sí. Sí. Y lo tremendo es que la gente pone en contradicho lo que la Biblia dice. Todo porque le creen a alguien que no sabe ni entiende, vanamente hinchado en su conciencia, habla cosas. Sí. Nubes sin agua. Pablo, el escritor consagrado, Sí. habló de eso. No, hermano. Creamos como dice la Escritura. Yo creo que si usted cree, Amén. como dice la Gloria a Escritura, Dios. la verdad, de su interior correrán ríos, Ríos de agua viva. hablando del Espíritu Santo. Amén. Pero tienes que creer, como dice la Escritura. No le quite, no le ponga. Amén. Crea como está. Amén. Gloria a Dios. Así Y es. la esencia de Dios, que es la exteriorización de Dios a través de la palabra. Pues no sé si ustedes alcanzarán a medir la dimensión de lo que estoy diciendo. Oh, sí, Señor. Se hará carne en la vida del creyente. Amén. Entonces se acabará ese pensamiento de que sí sigo o no sigo. Que sí es verdad o no es verdad. Que sí será cierto o no es cierto. Todo eso se va a acabar. Amén. Por eso me encanta esa cancioncita, tomado de la mano, yo voy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si logramos darle el primer lugar a Dios, como dicen las Sagradas Escrituras, entendiendo lo que Él nos dice, que entre otras cosas ya no es como era cuando se dio el texto. Amén. Sí. Porque a partir del texto, la Escritura está al alcance y las personas Amén. pueden entenderla Amén. sin mucho problema porque ya está Amén, gloria a argumentado Dios. Sí, señor. Sí. a través de todo el Nuevo Testamento. La era de la Usted no gracia. tiene la disyuntiva Sí. que tenían los discípulos. Así es. Ya Además. tenemos la palabra clara, profética, más segura. Segura. Y no olvide que la exhortación quedó dada. Dice, más bienaventurados son aquellos que sin ver Creyeron. creyeron. Amén. Y lo que Jesús mismo le dijo a la mujer, Mm. el que oye la palabra de Dios y la guarda. La guarda. Y la guarda. Sí, Señor. Un llamado a creer a Dios como dice. Amén. Gloria a Dios. Así es. Usted no tiene la limitante de los apóstoles antes de que Jesús les abriera el entendimiento. Así es. Porque hasta ese tiempo, todo lo que se decía de Jesús, todo lo que se decía del Espíritu Santo, era algo encubierto. Sí. A partir de ahí, Ya quedó ya quedó al Abierto. alcance completo. Amén. de quien Gloria a quiera. Dios. Lo único que tiene que hacer es tomar las Escrituras y vivir como dice la Escritura. Amén. Y ya por ese hecho se produce el cambio interior en el individuo. Amén. Así es. Vienen las vivencias. Sí, señor. El oír la y sin palabra duda de Dios. alguna, se va a poder ver luz al otro lado. Amén. Eso es lo que necesitamos. Les tengo una noticia. Mala. ¿No? Parte del proceso. El tiempo se nos